Muy buen día, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada domingo, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo para darle gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas, aún en medio de procesos de enfermedad, debemos dar gracias a Dios por sus distintas maneras de derramar su misericordia y su gracia por nosotros. Le damos gracias a Dios, pero particularmente le damos gracias porque su palabra ha sido reflejada en nosotros con un propósito, con el propósito, dice su palabra, de que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que al venir al conocimiento de la verdad, que es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio, nosotros hoy podamos tener esperanza bendita de vida eterna. Cuando pienso en estas palabras, verdaderamente creo que debiéramos regocijarnos y darle gracias a Dios en la medida que Él nos va dando entendimiento de lo que significa la vida eterna. Hay procesos que para el hombre no son tan sencillos de comprender. Particularmente, me permitiría yo hablar que como profesionista que soy, en ocasiones el conocimiento, dice la palabra de Dios, envanece al hombre, nos hace soberbios, nos hace orgullosos. Y esa vanidad, esa soberbia y ese orgullo nos impide tener una postura sencilla y de humildad para entender las cosas eternas. Como no las entendemos, nos rebelamos, no las comprendemos, no las dimensionamos en la medida que deberíamos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha llamado a todos a la luz de la verdad. Y solo este hecho, debería de ser un motivo de agradecimiento para Él, para que nosotros podamos estar permanentemente dando gracias en todo y por todo como nos exhorta su palabra. En otro tiempo, y hablo de manera personal, si me lo permite, y lo he señalado en otras ocasiones, alrededor de los 40 años de edad, no podía yo entender las cosas que quizás Dios me permite empezar a tener comprensión y entendimiento, y que es a través de su palabra. En ese tiempo, verdaderamente, puedo yo atestiguar que estaba completamente nublado en mis pensamientos. No tenía la capacidad para entender la palabra de Dios, ni siquiera entendía qué significaba Dios, como ocurre con muchos colegas, con muchos profesionales en distintas áreas. Y a veces esta cautividad de pensamiento se resume en el hecho de pensar que somos materia y energía. Ciertamente, probablemente seamos materia y energía, pero obedece a un plan divino. Hay un plan divino en todo ello, y en el que el hombre tiene que llegar a un punto para reconocer que hay un creador, que hay un Dios, más allá de lo que querramos reflexionar, en lo que querramos discernir, evaluar. Al final, Dios dice: yo soy el Dios eterno. Yo soy. Y Dios quiere, en medio de esto, darnos entendimiento y conocimiento para que nosotros podamos comprenderlo.
Le damos gracias a Dios, porque a través de su obra redentora hoy nos permite, como he dicho, tener esperanza bendita de vida eterna. Hay un salmo que es el Salmo 90, en el versículo 10, podemos verificarlo un poco más adelante, en el cual Dios a través de su palabra, y este salmo particularmente a mí me ha ayudado mucho, cuando en ocasiones personas, pacientes vienen y me preguntan y dicen, doctor, me voy a morir. Y yo les digo, tratando de suavizar la respuesta, porque pareciera una respuesta dura, y yo les digo, la palabra de Dios dice que todos moriremos. Cuando no somos dueños ni del día, ni de la hora, ni de la fecha en que esto ocurrirá. Y el Salmo 90:10 particularmente, Dios nos está hablando y está diciendo, porque ciertamente, y al decir ciertamente quiere decir que es verdadero, y es verdadero porque Dios lo dijo y así lo estableció. Y la palabra de Dios dice, ciertamente los días del hombre son 70 años, y en los más robustos 80. Depende de la versión que usted lea, el contexto puede variar un poquito, pero el significado es exactamente el mismo. Cuando habla de aquellos que llegan a los 80 años, la palabra de Dios agrega, dice que es con mucho pesar, con mucho trabajo y con mucho dolor. Y eso me lleva a los escenarios en los cuales cuántas veces no hemos visto personas de edad, ancianas, alrededor de los 80 años, que tienen una serie de dificultades para moverse, para trasladarse, imposibilitados quizás por distintas causas. La palabra de Dios es verdadera. Dios ya lo sabía, no se equivoca, pero también Dios establece que en esta tierra ese es el tiempo que Dios tiene contemplado para nosotros físicamente, porque también en la palabra de Dios, Dios dice que el alma, particularmente el alma del hombre, es eterna. Dios también dice que todas las almas le pertenecen a Él, que todas las almas le pertenecen a Él. El cuerpo ciertamente dejará de existir, pero el alma vivirá eternamente. Hemos hablado en otras reuniones y lo hemos ejemplificado como el camino de la eternidad que tiene dos direcciones. Hacia un lado dice una eternidad sin Dios y hacia el otro lado dice una eternidad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y ciertamente el camino hacia la eternidad, el camino que lleva hacia la casa de Dios, el camino que lleva hacia la casa del Padre. Ese es el camino, ese es el principio, es nuestro Señor Jesucristo, y el final del camino es llegar a la casa del Padre, a donde Él ha dicho que todos aquellos que han creído llegarán. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se angustien, no se preocupen, no estén tristes, porque quiero decirles que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Voy pues adelante de ustedes, voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Y al hablar de morada tiene varios aspectos que no es el punto central de este día. Entonces, eso es lo que Dios nos ha prometido en la vida eterna. Nuestro tiempo aquí es temporal. Nuestro tiempo en la vida eterna, como su palabra lo dice, es estar en la eternidad en la casa de Dios. Y particularmente
Mientras yo reflexionaba en estos aspectos, el Señor me llevaba a la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y a partir del versículo 1. Esta carta es una poderosa conclusión acerca de cuál es el término de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere fundamentalmente es asegurar nuestra salvación. Que Dios tan misericordioso que Él quiere asegurar nuestra salvación no depende del hombre, depende de Dios. Aunque ciertamente lo que depende del hombre es someterse, humillarse y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No nos engañemos, dice la Escritura, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Y si nosotros le quitamos la autoridad a la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado. Nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan a la luz del entendimiento. Y aún en esta vida como la conocemos, y me voy a referir a ella como el mundo, y aún en este mundo vivir en victoria, aún en este mundo vivir en victoria y empezar a vivir en este mundo como lo conocemos, la vida eterna. Parece un poquito paradójico pensar en la vida eterna como algo que no está ocurriendo, y a la vez la palabra de Dios me dice que en la medida que yo avanzo en conocimiento de la palabra de Dios, que yo avanzo reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador, como mi Redentor, en ese momento la palabra de Dios dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y al ser sellados por el Espíritu Santo, el inicio de la vida eterna comienza en esta tierra. E inicia porque el Espíritu nos lleva a una manera distinta de pensar, a una manera distinta de ver las cosas, a una manera distinta de vivir en el día a día. Pablo lo expresa perfectamente cuando dice, ya no vivo más yo, porque ahora Cristo vive en mí y yo soy un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la exhortación para nosotros, que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros y que nosotros seamos un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las pisadas de Él, entrando al camino que lleva a la vida eterna. Me gustaría iniciar con esta proclamación que precisamente está basada en Primera de Juan, del capítulo 5, y en la cual es una proclamación breve. Y yo le invito a usted, por si gusta hacerla en casa, recuerde que se puede poner de pie y leerla, se puede arrodillar, se puede postrar, lo que el Espíritu Santo le lleve a usted a hacer. Dice esta proclamación: yo declaro que soy un hijo de Dios por mi fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de esta fe, a través de mi fe, yo tengo la victoria sobre este mundo y sus influencias. Amo a Dios y lo demuestro guardando sus mandamientos, que no son una carga, sino una bendición. Tengo la certeza de que el Espíritu Santo da testimonio en mi vida, y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo,
yo sé y tengo la seguridad que tengo la vida eterna. Pido conforme a la voluntad de Dios, y yo sé que Él escucha mis oraciones. Estoy guardado del espíritu del mal, estoy guardado del maligno, porque es el Hijo de Dios el que me guarda, me protege y me guía a través del Espíritu Santo. Soy de Dios y vivo en su verdad. Y el pueblo de Dios dice amén. Voy a permitirme leer primeramente esta primera carta de Juan, y luego haremos alguna reflexión sobre de ella. Primera de Juan 5:1 comienza diciendo: y todo aquel que cree que Jesucristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado. Esto nos está diciendo que todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo ha nacido de nuevo, y que todo aquel que ama al que ha sido engendrado, nuestro Señor Jesucristo, también ama a aquel que lo engendró. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos al Hijo de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sigue diciendo: pues este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el cual vino mediante agua y sangre, y no mediante agua únicamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque ciertamente 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que han dado testimonio en la tierra, que son el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno solo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por supuesto que se está refiriendo a la vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Termina diciendo esta carta: hijitos, guardaos de los ídolos. Y concluye diciendo: amén. Hay algunas cosas que pudiéramos resaltar. Este pasaje nos habla de la importancia de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene fe en nuestro Señor Jesucristo no puede heredar la vida eterna. Usted puede decir que cree en Dios y que cree en muchas cosas, pero si no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Redentor y como su Salvador, déjeme decirle que entonces no tenemos vida eterna. El segundo aspecto que trata el capítulo habla acerca del amor y de la obediencia, y hace una distinción acerca de lo que es el amor. Hay muchos escenarios en los que he escuchado definiciones sobre amor, sobre interpretaciones que generalmente son interpretaciones emocionales, que vienen de nosotros mismos, tratando de decir lo que entendemos que es el amor. Pero la palabra de Dios es clara y dice: si me aman, cumplan mis mandamientos. Si me aman, cumplan mis mandamientos. No dice: si me amas, conoce mis mandamientos. Si me amas, escucha mis mandamientos. Dice: si me amas, obedece, lleva a cabo mis mandamientos. Tercer punto, el pasaje habla acerca del testimonio del Espíritu. Cuando dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra, sobre la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Como cuarto punto, el capítulo nos habla de la vida eterna que solamente puede venir a través del Hijo de Dios. Solamente puede venir a través del cual Dios ha engendrado. Y en este punto hay tanta confusión en las distintas culturas y en las distintas maneras de pensar, cuando se piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios, declarando y llevando a cabo rituales ceremoniosos, quitándole la autoridad a nuestro Señor Jesucristo, el cual ha dicho que Él es el único, subrayo la palabra único, el único intercesor entre Dios y los hombres.
Parecería que la palabra es muy clara y muy veraz, y sin embargo en la práctica el hombre no puede comprender esta palabra. Y creen en tantas cosas, menos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lleva al punto de hablar ciertamente de lo que es el pecado. Y aquí, en esta carta, Juan hace una distinción entre el pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte. Pero también nos habla del poder de nuestro Señor Jesucristo sobre el maligno. Finalmente, la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas de Dios que están establecidas principalmente en su palabra. Primera de Juan 5:2, puntualizo, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos. Dios también dice en su palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Y señalaba yo que hay muchas maneras en las que el hombre piensa en el amor. A veces se piensa que amar es ser respetuoso. Usted puede ser respetuoso y no amar a su prójimo. Usted puede ser respetuoso y no interceder por su prójimo. Usted puede ser respetuoso ante la luz del mundo, ante el conocimiento del mundo, y no mover un solo dedo por su prójimo. De esto es de lo que está hablando. Que el verdadero amor se expresa cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Y esto nos lleva a aquel pasaje de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 34, en donde está nuestro Señor Jesucristo hablando y los fariseos y los saduceos están escuchando lo que Él dice. Y entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, nuestro Señor Jesucristo calla a los saduceos, y entonces los fariseos, dice, que se juntaron a una sola voz. Y uno de ellos, intérprete de la ley, queriendo poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, le preguntó, no porque tuviera dudas, sino simplemente para tentarle, para ponerlo a prueba. Y en este sentido, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros queremos poner a prueba a Dios. Dios, si tú existes, concédeme esto. Dios, si tú existes, haz esto y yo voy a creer en ti. Dios, si tú me das esto, entonces yo reconoceré que tú eres Dios. Y hay tantas situaciones. Debemos de tener mucho cuidado en no tentar a Dios. Dios no necesita ser tentado. Dios no necesita ser probado. Dios ya nos ha mostrado su amor a nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios envió a su Hijo por propiciación al mundo y lo envió para que fuera sacrificado y muerto en una cruz. Y no solo eso, sino que después de ser sepultado, resucitó. Y Él dice, después de haber resucitado, quien cree en mí, ¿en quién hay que creer? En nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Principalmente está hablando de que el hombre está muerto en sus pecados, puesto que todos pecamos en el día a día, todos mentimos, todos señalamos, todos adulteramos, todos nos mostramos en vanidad, en soberbia, en egoísmo, en rebelión, y al hacerlo nos apartamos de la voluntad de Dios y del amor de Dios. Por eso la carta enfatiza que son hijos de Dios
aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Si me amáis, cumple mis mandamientos. No son una opción. Ahora, al decir cumple mis mandamientos, no se trata de seguir una serie de guías de manera estricta y meticulosa, porque Dios quiere llevarnos más allá, quiere llevarnos a una interpretación ética y moral de la palabra de Dios, y que nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de conducirnos, sea la que dé testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aquel intérprete de la ley tentó a nuestro Señor Jesucristo, o pensó que lo tentaba, diciéndole: Maestro. Y aún en ello había ironía, como diciendo: si es que tú eres maestro, respóndeme a esta pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y para nosotros esa pregunta también está vigente hoy. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? Jesús contesta, y déjeme decirle que en eso se resume toda la autoridad de la palabra de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Situación complicada, porque debemos de preguntarnos si nosotros amamos a Dios de esta manera. Si Dios es el primero en nuestra vida cuando nosotros tenemos que tomar decisiones o llevar a cabo determinadas actividades en nuestra vida. ¿Es Dios el centro de nuestra vida? ¿Es Dios el lugar en donde nosotros podemos descansar? Porque su palabra dice que Él es la roca fuerte sobre la cual yo descanso. Yo debo de preguntarme si verdaderamente Él es mi alto refugio y mi fortaleza. Yo debo de preguntarme si Él es la torre fuerte y mi castillo. Yo debo reflexionar en esta palabra. Y en la medida que reflexiono, pedirle al Espíritu Santo que me revele al Hijo y que me revele al Padre. Y al revelarme al Hijo y al revelarme al Padre, el Espíritu Santo me llevará a comprender lo que el Señor está diciendo cuando dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas o primero amo mi trabajo? ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas o primero amo mis bienes materiales? Personas están obstinadas y persistiendo en formar riquezas materiales. Y no me confunda, yo no estoy hablando de que el Señor esté de acuerdo con esto o no, y de que el Señor bendiga y prospere a determinadas personas de manera material. Pero aún en el proceso hay personas que son confundidas y son engañadas porque en la medida que son bendecidas piensan que es para sus deleites, piensan que es para su agrado, para mostrarse ante los demás como personas prósperas. Y nos olvidamos de que el Señor quiere prosperarnos en el día a día para ser un canal de bendición, para que en esa medida, siendo un canal de bendición, el Señor, Dios Todopoderoso, alcance a los más desvalidos, a los más desprotegidos, alcance a las viudas, alcance a los huérfanos, alcance a los que lloran, alcance a los que sufren, alcance a los que son perseguidos, alcance a los que tienen hambre y sed de justicia. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón. No habrá nada en tu corazón que primero no sea el amor de Dios. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento
es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a los demás como a ti mismo. Y créame que si el primer mandamiento no es sencillo, poner a Dios en primer lugar en todo y ante todo, el segundo, en la práctica, tampoco es tan sencillo. Poder voltear hacia todos los que me rodean y con todos los que tengo que interactuar, ellos son mi prójimo. Ciertamente comienza con los de casa, ciertamente comienza con nuestros padres y con nuestras madres y con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Pero cuando usted sale a la calle, todas las personas con las cuales usted se va a cruzar son su prójimo. Todas aquellas personas con las cuales usted tenga dificultades son su prójimo. Y el Señor me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo señala el versículo, pero yo podría agregar, y podría usted estar de acuerdo conmigo o no, se refiere a hacerlo incondicionalmente. Bueno, es que yo lo voy a hacer si puedo obtener algo. Yo lo puedo hacer si tal persona hace tal cosa por mí y entonces debe de ser recíproco. El Señor nos dice que simplemente demos sin esperar nada. Y va más allá el Señor, porque dice a todo aquel que te pida, dale. Todo aquel que te pida, no se lo niegues. Si alguien te pide prestado, dáselo. Despójate incluso de la capa si es necesario. Aquel que te pida que lo ayudes con su carga en el día a día, ve con él. Y no solamente para alivianar su carga, sino para hacerla más ligera en el trayecto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina cerrando nuestro Señor Jesucristo diciendo, de estos dos mandamientos, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y los profetas agregan. La exhortación para nosotros es, ¿a quién ama usted hoy? Y eso es algo en lo cual nadie puede señalar. Ni aquel que se sienta más firme, porque la palabra de Dios dice, y aquel que se sienta más firme, cuídese de no caer. Nadie puede señalar si alguien está en lo correcto o no. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una dependencia con Él y en la medida que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros y nos dé entendimiento y nuestra revelación, ese entendimiento y esa revelación es para que Dios pueda alcanzar a las personas que conforman nuestro día a día, para alcanzar a las personas que conforman nuestro mundo, para que sean alcanzados y para que sean salvos y para que tengan esperanza de vida eterna. Sigue diciendo 1 Juan 5:3. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos los mandamientos de Dios. Y repito lo que acabamos de señalar, en esto se resume toda la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando habla de amarnos a nosotros mismos, Dios nos exhorta y nos dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y no está hablando únicamente de cuidarlo físicamente. Hay personas que lo entienden de esa manera. Y se pasan 10 horas en el gimnasio. Se pasan llevando a cabo una serie de medidas en su vida que van ciertamente a darle un bienestar físico, pero si su bienestar físico está por encima de su salvación espiritual, algo no está bien, algo está desequilibrado. Y ese desequilibrio puede llevarlo a que usted pierda la vida eterna en la presencia de Dios. De eso se trata.
Esa es la importancia, esa es la relevancia. En Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy para reforzar el que ya vimos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tristemente se confunde la palabra amor con el amor fraterno, el amor carnal, el amor erótico, el amor filial. Y la Biblia me lleva a las cartas del apóstol Pablo, en donde me da una definición del amor. Y recuerde que Pablo decía: ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, ahora el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo está en mí. Y mi mirada está en la vida eterna. Por eso Pablo puede decir lo que expresaba en sus cartas. Y Pablo llega a un punto en el cual da una definición del amor, en el cual dice: el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor todo lo puede, el amor todo lo da, el amor todo lo sacrifica. Y es el reflejo del amor del Padre cuando el Padre entrega a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros. Tristemente, no logramos entender lo que Dios hizo por nosotros, y menos en un mundo que está sujeto a una serie de mensajes permanentemente que lo único que hacen es apartarnos de la voluntad y del conocimiento de Dios. Lo único que puede librarle es que usted clame a Dios cuando tenga que hacerlo. A veces tiene que llevarnos a situaciones extremas en las cuales somos confrontados en esta vida, y cuando pensamos que el término de esta vida está más cerca de lo que pensábamos, o cuando hemos tenido una pérdida dolorosa de un familiar, de alguien cercano, y entonces decimos: Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice: aquí estoy. El punto es que tú no me escuchas, porque estás tan absorto en las cosas que el mundo te ofrece, en las cosas que el mundo da a través de tus ojos y a través de tus sentidos y a través de tus oídos, y entonces no tienes la sensibilidad para darte cuenta de que yo he estado aquí permanentemente a tu lado. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta carta: y en esto conocerán que ustedes son seguidores de Jesús. Y no solo seguidores, no solo oidores, sino discípulos. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dice nuestro Señor Jesucristo, en que tengan amor unos por los otros. Y ya hemos dicho en qué consiste el amor: en que usted pueda anteponer sus intereses personales, pueda anteponer su yo por los demás. Y eso no puede ocurrir si el Espíritu Santo no viene a su vida, mora en usted y hace este trabajo. La parte que a nosotros nos toca hacer es ir a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que siente Dios, qué es lo que espera Dios de mi vida. No basta con decir: Dios es bueno, Dios me ama, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente en una relación personal. Así como usted conoce a alguien con quien vive en casa, puede ser su madre, su padre, su hermano, su familiar, su esposa. Y en el día a día usted aprende a conocer a esa persona y sabe qué cosas le agradan y qué cosas le disgustan. Sabe qué le gusta comer, sabe qué cosas tienen distracción, sabe qué palabras no desea escuchar y cuáles sí. Usted aprende a tener intimidad.
esa misma intimidad es la que Dios desea tener con nosotros. Dice la palabra de Dios, no nos engañemos a nosotros mismos, pensando en el Dios de nuestra imaginación. Dios quiere tener esta comunión para mostrarnos cómo es Él. Y lo hace principalmente a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un reflejo de la gloria de Dios. Juan hace un énfasis en los mandamientos y la obediencia a los mismos, y enfatiza que tiene que ver con principios éticos y morales. Estos principios forman parte del carácter de Dios. Dios es honesto, por supuesto. Dios es justo, por supuesto. Dios es íntegro, por supuesto. Dios es verdad, por supuesto. Dice la palabra de Dios, hablamos la semana pasada, acerca de un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que todos los días de tu vida te vaya bien. Y alguien puede pensar, bueno, yo honro a mis padres, no les digo groserías. No se refiere a que los insultes o no los insultes. Bueno, yo honro a mis padres porque soy respetuoso con ellos. Yo honro a mis padres porque procuro que no me vean hacer cosas malas y negativas. Procuro hacerlas escondidas. Yo honro a mi padre y a mi madre porque no me violento delante de ellos. Pero ¿qué haces cuando ellos no están? ¿Hay concordancia y congruencia? ¿Qué significa entonces honrarlos? Tampoco significa en estar totalmente de acuerdo con todas las cosas que ellos expresan, porque puede ser que si lo que ellos consideran o piensan no está alineado a los mandamientos de Dios, entonces simplemente Dios me da la posibilidad de darme cuenta de ello y actuar con prudencia. Y me llama la atención porque este mismo mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu vida te vaya bien, es la misma expresión que Dios usa en el libro de Malaquías en el capítulo 6, al final del capítulo, en donde dice, el hijo honra al padre y el siervo teme a su señor. Y si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? ¿En dónde están los que dicen que me honran? Y si yo soy Señor y ustedes son mis siervos, ¿en dónde está mi temor? Recuerde que Dios habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y que el temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecer las cosas que Dios no tolera. Y si yo honro a Dios, si yo conozco sus mandamientos, si yo conozco qué le agrada y no le agrada, eso me lleva a una posición en la cual yo manifiesto que verdaderamente yo amo a Dios. Cuando el Señor dice que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, a veces lo expresamos de manera liberal y a veces pensamos entonces que yo le puedo pedir todas las cosas a Dios. Pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que analizar y reflexionar en qué es lo que le estoy pidiendo a Dios. Si yo oro y le pido a Dios para que me dé la casa del vecino porque es más bonita que la mía, creo que esto no guarda congruencia con el corazón de Dios. Si yo oro para que me dé el carro de mi vecino o para que me dé los bienes de mi vecino, yo tengo que tener cuidado con lo que yo estoy pidiendo.
porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. En 2 Corintios 12, 7, 9 expresa el deseo de Pablo de ser aliviado de un problema que él tenía, y Dios le contesta: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque ciertamente Dios ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa, conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Finalmente, cuando la carta aquí habla de pecado de muerte y no de muerte, déjeme decirle que pecado de muerte tiene que ver cuando nosotros rechazamos a Dios. Cuando yo le digo a Dios: Dios, no es el momento para que tomes control de mi vida, yo puedo hacerlo solo. O cuando le digo al Espíritu Santo que no le necesito y me resisto a Él. El pecado de muerte es el que tenemos cuando no conocíamos a Dios y estábamos separados de Dios y estábamos condenados a la muerte eterna. Este es el pecado de muerte, ya que implica un rechazo total a los mandamientos y a la voluntad de Dios y por lo tanto a su gracia. Pero el pecado que no es de muerte tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando yo me doy cuenta de las cosas que están equivocadas en mi vida y que están fuera de la voluntad de Dios. Y ese pecado que me lleva al arrepentimiento, dice la Escritura que no es de muerte, es para que yo siga creciendo en altura y perfección, en integridad y en honestidad delante de los ojos de Dios. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Y esto tiene que ver cuando la persona ha escuchado la palabra, conoce la palabra, ha estado en la palabra, ha estado tratando de seguir los mandamientos y los lineamientos de Dios, pero llega un punto en el que dice: ya basta, estoy cansado, no te necesito, Dios. Es más, estoy defraudado por lo que yo veo a mi alrededor. Pero el problema es que ponen sus ojos en el hombre y no los ponen delante de Dios. Y el Señor en este mismo capítulo dice que tristemente el final de estas personas es el fuego eterno. Finalmente, y a manera de conclusión, 1 de Juan 1:5. Y vamos a cerrar como a manera de oración con este pasaje. Este es el mensaje. Hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de Dios. Este es el mensaje de Dios y que lo anunciamos. Que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Dios, pero yo ando en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Dios está, como el Hijo está, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo pone una barrera entre nosotros y el maligno. Y esa barrera impide que el maligno toque nuestras vidas, porque la sangre del Cordero nos ha cubierto y nos ha apartado.
Aunque la Escritura dice que ciertamente Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, solamente puede hacer eso, pero cuando usted está protegido por la sangre del Cordero de Dios, no le puede tocar. Podrá inquietarlo, pero no le puede tocar. Si decimos que no tenemos pecado, dice que la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, si tenemos entendimiento y revelación de lo que está mal en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra sea sellada en nosotros. Ayúdanos, Señor, Padre, reconociendo que tú eres Dios. Ayúdame, Señor, cuando yo verdaderamente creo en mi corazón y en mi mente y lo declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y al hacerlo, Padre, ayúdame, séllame con tu Espíritu Santo y tráeme a todo entendimiento, a toda verdad, a toda justicia, a toda revelación. Y de la misma manera, que el Espíritu Santo trabaje para que yo pueda darme cuenta cuando yo me estoy apartando de tu voluntad para volver al camino. Gracias, Señor, te doy, porque me salvaste y me libraste de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú me has dado vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo y me has dado la esperanza bendita de vida eterna. Padre, yo oro para que tu palabra se quede en la mente y en el corazón de mis hermanos. Sella esta palabra con tu precioso Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, como dice tu palabra, que mientras estemos en el mundo, nos guardes del mundo, conforme a tu palabra. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que el Señor los bendiga.